Buenas tardes con todos. Por favor, me indican si se escucha y si logran ver las diapositivas. Sí, ingeniero. Sí, Sí, por supuesto. ok. Muchas Vamos a empezar en función del tiempo. Igual va a quedar grabado para que lo puedan revisar, lo voy a subir y sus compañeros que no están o llegan tarde lo van a poder revisar, ¿no? Hoy vamos a seguir viendo el capítulo número 5, en donde nos habíamos quedado, que era la parte de técnicas de procesamiento de datos. Y yo les había dicho que esta sesión o este capítulo no es más que hablar de dos tecnologías, Edge Computing y Fog Computing como tal. El día de ayer estuvimos hablando un poco de Edge Computing y habíamos dicho que, ok, era algo de procesamiento en el borde, lo cual traía como que el eslogan, ¿no? El Internet más cerca de ti, con la finalidad de que puedas tú desarrollar o crear aplicaciones mucho más robustas. Entonces, vamos a hablar un poquito de Fog Computing. Y for computing nos dice, o computación en la niebla, también conocida, bueno, como fogging computing, lo van a encontrar ustedes como fog computing o fogging computing. Este es un modelo en el que los datos, el procesamiento y las aplicaciones son concentradas prácticamente los dispositivos en el borde. Como ven, casi no hay una gran diferencia en lo que conlleva Edge Computing a nivel del concepto. Sin embargo, este concepto de fog computing fue introducido por Cisco. Y nació primero Edge Computing diciendo que voy a crear aplicaciones en el borde, voy a crear esta arquitectura para desarrollar aplicaciones en el borde. Y Fog Computing lo que hace es extender ya no solamente trabajes en el borde, sino que vas a trabajar también en la niebla. Esta parte de la niebla, véanlo como que son todos los diferentes saltos que un paquete debe ir desde un punto A, el emisor, hasta el receptor. Todos esos puntos o esos saltos se les vamos a considerar como que la niebla, porque no sé hacia dónde va a llegar, no sé por qué camino va a ir, pero va a poder pasar o hacer algo en ese camino. Ok, entonces, viéndolo a nivel de arquitectura, si ustedes se fijan, a nivel de Edge Computing no hay mucho cambio. Tenemos lo que es la cloud, tenemos lo que es la parte de Fog Nodes y todo lo que sería la parte de los dispositivos que ya Fog Computing amplía un poco el paradigma de Edge Computing, diciendo que yo voy a trabajar también con Edge Computing y será entonces ahora las tres diferentes capas. Cloud, Fog Computing y Edge Computing, los tres niveles. Características importantes de trabajar con Fog Computing es que es un paradigma que extiende la nube, al decirlo ya ahora en tres etapas. Cloud, en donde ya sabemos que ahí voy a trabajar con diferentes funciones, todo lo que tiene que ver con Big Data, todo lo que tiene que ver con Data Warehousing. Ahora voy a trabajar incluso en la niebla, en Fog Computing, y también Edge, la parte del borde. Beneficios importantes también que reduce un poco la latencia. No importa dónde va a estar geográficamente distribuidos los diferentes equipos, porque yo prácticamente voy a trabajar con todo. Esto es. Eh, Voy a poder trabajar con diferentes tecnologías, como lo mismo que trabajamos en Edge, va a trabajar también en Fog Computing. Limitaciones que se superan cuando ya se trabaja con Free Computing. Primero, que la reducción del movimiento de datos a través de la red que resulta en una menor congestión, debido a que yo voy a poder procesar en diferentes nodos ciertas cosas que se asocian a mi aplicación. Se eliminan muchos los cuellos de botella. Ya no hay muchos datos enviados o dirigidos hacia un solo punto. Ya no se evita mucho la centralización, sino que ya se tienen más caminos descentralizados. Se mejora un poco la seguridad, en específico con los datos cifrados, a medida que, como estoy trabajando más cerca del usuario, se están procesando todos los datos más cerca del usuario, significa que la seguridad va a incrementar. Veámoslo en este pequeño ejemplo. Supongamos que ustedes tienen toda esta arquitectura de red, tienen, por ejemplo, varias vías, edificios, diferentes redes, y tienen estos diferentes caminos por donde tenemos que mandar.
el tráfico. Si ustedes se fijan, se ha hecho como que un pequeño análisis de todo lo que sería el tráfico y se ve que por estas vías hay un fuerte tráfico, una alta demanda de tráfico en estas vías. Entonces, si yo sé que este sería mi punto fuerte o mi punto crítico para llevar todo esto hacia la nube, yo debería poder hacer algo. Y ese algo es, ok, vamos a tratar de segmentar un poco esa vía, ese camino hacia la nube. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a levantar diferentes nodos de fog computing, diferentes nodos de edge computing, como ustedes lo quieran ver, pero que me ayude a poder procesar o hacer un preprocesamiento de los datos que sean necesarios para que se manden a la nube y que no todo fluya a lo largo de la red. Con estos pequeños nodos que se colocan previo a la salida de Internet o previo a enviar o dirigir algún dato hacia la nube, es que yo voy a poder mejorar ese tráfico, mejorar esa saturación que puede haber en mis canales de comunicación, en las vías de comunicación o que el tráfico ya no tenga mucha latencia en ellos, ¿no? Entonces, para eso es que tenemos los fog computing o edge computing. Ventajas, eh, fog lo que hace es poder distinguir mucho lo que sería la parte de la nube. Es decir, yo voy a centrarme en ciertas características o ciertas funcionalidades en la nube y otras las voy a hacer muy próximo al usuario, ¿no? Por ejemplo, recuerden que ayer estuvimos viendo que a nivel del usuario yo voy a poder hacer visualización de datos en tiempo real, procesamiento en tiempo real, distribución de tráfico en todo lo que sería el borde, hacer transformaciones, hacerle algo al dato, hacer un filtering, un shuffle, yo voy a poder trabajar con ellos, ¿no? Bueno, también nos dice que provee una latencia baja, la ubicación es, mejora la calidad del servicio, de calidad de servicio y por supuesto que cuando yo hablo de fog computing o edge computing es que yo estoy hablando ahí sí en aplicaciones en tiempo real. Desventajas, por ejemplo, dice existen mecanismos de protecciones tales como la parte de encriptación que digamos, pueden llegar a fallar dependiendo de la seguridad y si se le da permiso a los atacantes a acceder a nuestra red. No se verifica tampoco si el usuario está autorizado o no. Recuerden que si los datos van a estar dentro del borde, van a estar dentro de mi organización, yo debo asegurarme, ya sea mediante otros tipos de políticas, ni siquiera tanto con el nivel de software o tecnologías, sino con otro tipo de políticas, el acceso no autorizado o restringido de los usuarios. Porque recuerden, si viene alguien y dice, ah, mira, estoy visitando la empresa, y la empresa me da ciertos user y password para estos invitados, que esos invitados estén sesgados en lo que sería una VLAN solamente para el tráfico de cierta forma, que no les permitan conexión con VLAN a administración. Entonces, va a depender mucho ahí es cómo se administre el flujo o el tráfico de datos, más que cómo sea la tecnología o la tecnología que ustedes vayan a usar o las aplicaciones que se utilicen en la niebla o en el borde. Eh, el otro es, por ejemplo, que la seguridad de la computación prácticamente en la nube no se centra en formas de proteger los datos de acceso no autorizado. Recuerden que cualquiera puede atacarlos, cualquiera puede tener acceso a esos datos y más especial en la nube. Entonces, esta es una de las ventajas que a lo que quería llegar, es con respecto a que ustedes vean la diferencia que existe ahora en trabajar con un modelo o una arquitectura en Edge Computing, en Fogging Computing, a una que se tiene todavía o que ya prácticamente no se está usando, que es una arquitectura cliente-servidor. Generalmente ustedes que han de haber visto aplicaciones no, embebidos o programación de sistemas, que se da mucho ahí en esta arquitectura, una aplicación es cliente-server, donde ustedes dicen, ok, yo voy a crear mi aplicación, la aplicación bueno, la estoy programando, utilizo un lenguaje de programación para eso,
Creo sockets, levanto la aplicación para que dé servicio en un puerto y tengo el servidor que le da justo el servicio a esa misma aplicación, ¿no? Entonces, ustedes van a tener eso, ¿no? Van a tener una arquitectura cliente-server, donde el server prácticamente va a tener toda la carga de trabajo, eh, bueno, que tenga su aplicación. Entonces, ahora lo que uno está diciendo, mira, ¿sabes qué? Ya no manejes de esa forma, ya no tengas simplemente una aplicación cliente-server, sino que ahora utiliza una arquitectura un poco más distribuida, que te permita a ti redireccionar bien el tráfico, que te permita también a ti, por ejemplo, distribuir mediante el uso de varias tecnologías las funcionalidades de tu aplicación. ¿Qué quiere decir? Ah, mira, yo tengo una pequeña base de datos que necesito para trabajar, no sé, mi modelo de negocio. Ah, ok, utiliza una base de datos relacional que te va a ayudar para hacer todo esto y la levanto, ¿no? Ah, mira, pero yo quisiera hacer algo de análisis con esos datos. Ok, crea un servidor pequeño que te permita a ti hacer procesamiento de esos datos, por ejemplo, con Apache Spark, haces el procesamiento. Pero quisiera saber de predicciones o inferencias. Ok, créate otra pequeña base sencilla con Neo4j que lea los datos de la base de datos relacional y sacas esas inferencias, ¿no? O como bien vayamos creando nuestra aplicación, simplemente sería un mashup, es simplemente utilizar varias tecnologías de forma distribuida en diferentes Node Edge o en nodos de Edge o nodos de bordes o nodos de la niebla que me permitan tener esa arquitectura. Es decir, distribuir las características o funcionalidades de mi aplicación de manera distribuida, tenerlas en diferentes aplicaciones, ya no que se centren mucho en un solo servidor. Si nos vamos a ese pequeño esquema o a ese enfoque, yo podría tener algo como esto, ¿no? Es decir, mira, yo voy a tener diferentes tecnologías en mi arquitectura que va a ser de esta forma. Yo voy a tener el hardware, que eso, recuerden que de eso no nos quita utilizar el hardware. Hardware, tenemos la parte de virtualización, tenemos todas las APIs que voy a poder utilizar de monitoreo, de administración, de automatizaciones, de balanceamiento de cargas, de agentes que nosotros hayamos visto. Tengo todas las APIs que hacen eso. Este, pero en mi arquitectura yo voy a tener esto, ¿no? Tengo varios nodos de fogging, varios dispositivos que van a estar mandando información. Las APIs o todos mis diferentes APIs de comunicación van a poder conectarse o dar esa data a varios consumidores. Lo mismo van a poder recibir de varios productores esa misma información o simplemente data que yo necesite enviar hacia una base de datos histórica, la mando directamente a la nube. Entonces es prácticamente tratar de segmentar funcionalidades en aplicaciones más sencillas. Y lo bueno de todo esto es que nosotros ya hemos visto cómo hacer todo eso. Hemos dado por parte ciertas aplicaciones sencillas que nos van haciendo ese trabajo. Por ejemplo, vamos acá, aquí. Por ejemplo, esta, ¿no? Fíjense que tenemos esta, ¿no? Yo les hemos probado o hemos hecho varias pruebas de crear scripts que mandan datos, ya sea de sensores o algo. Lo hemos hecho, ¿no? Digamos, tenemos una capa de IoT que me manda información, que está mandando datos de sensores, está mandando datos del ambiente. Anyway, ¿no? Simplemente datos que están enviándose hacia mi aplicación. Ok, entonces una vez que tenemos todos esos datos, vamos a ir ahora a la parte de la niebla, mi plano de computación en la niebla. ¿Qué yo voy a poder encontrar en ese plano? Recuerden que es simplemente un nodo Edge o un nodo de niebla
que no es más que un preprocesamiento antes de mandar los datos hacia la nube. Pero ¿qué puede contener ese plano, no? Aquí pueden ustedes tener tecnologías containerizadas, es decir, prácticamente utilizar Docker, cualquier tecnología que ustedes ya hayan visto, que puede estar dentro incluso de una Raspberry Pi, dentro de una BeagleBone. eh, Incluso a nivel del plano de fog computing pueden tener tecnologías como Apache NiFi, recuerden que era para la distribución de tráfico, que viene bien trabajar con ello, y unas tecnologías similares a Apache NiFi es Apache Storm o Apache Flink. Entonces, para no hacer monólogo y que no se me cansen, porque también cansa un poquito, busquen por favor qué es Apache Flink y qué es Apache Storm. Y ya pregunto. Carlos, encontró que era Apache Storm. Sí, por supuesto. Bien, En cuanto a Apache Storm, es un software open source que sirve para especialmente recuperar un stream de datos, lo que es real y de forma distribuida. Pero la parte más interesante o adicional es que no se trata de que es solamente una fuente de datos, sino de múltiples a la vez. perfecto, ¿no? Y Apache Flink, José, Estoy en eso. Ok, es un motor de procesamiento de código abierto para datos tanto en flujo continuo como en streaming y como en conjuntos de datos limitados también. perfecto, ¿no? Eh, Bien, ¿no? Es similar prácticamente a Apache NiFi, ¿no? Son motores que están justamente como middleware que me permiten hacer procesamiento. Lo bueno de Flink también es que puede trabajar un poquito con procesamiento de datos. Pero bueno, tenemos esto a nivel del plano
Niebla y una vez que ya hagamos realizado el procesamiento como tal, se va a mandar hacia la nube. Y en la nube es que ustedes, sí, bueno, como les había dicho, van a encontrar ya servidores robustos, van a encontrar centros, bueno, toda la parte de infraestructura, Apache Hadoop y una tecnología que es la que vamos a ver ahorita es Apache Spark. Apache Spark se utiliza justo para realizar el procesamiento de los datos, para trabajar en streaming, trabajar en batch y trabajar con modelos de inteligencia artificial. Y el otro plano, la otra parte de nuestro modelo es esta, ¿no? Que ya serían los diferentes agentes de Watchdog, monitoreo, que me van a mí a permitir poder darle, no sé, más beneficio a todo lo que sería mi arquitectura. Ahora, como ya nosotros habíamos visto, ¿verdad? Lo que era la arquitectura a nivel de Edge Computing solamente, y ya hemos visto cuáles eran las diferentes funcionalidades que tenía cada una de las capas, hay que ahora verlo en las diferentes, ya utilizando todo el modelo. Como ven, a nivel de Cloud Computing no cambia nada, seguimos trabajando con Big Data Processing, seguimos trabajando con lógica de negocio, con Data Warehousing. A nivel de la capa de fog, que ya vendría a ser como la que teníamos antes, como los Snow, seguimos. Tenemos la red local, tenemos análisis de datos, tenemos control de respuestas o la parte de visualización o generalización de mis datos. Y a nivel de la capa de Edge ya viene a ser sistemas embebidos, gateway, las aplicaciones, la data, entrada y salida, procesamiento en tiempo real del volumen de datos antes de mandarlo a la parte de visualización. Como ven, ya lo que se hace es tratar de separar un poco entre lo que hace la niebla y lo que va a hacer el edge. No es nada más que eso. Y aquí, finalmente, un pequeño contraste entre lo que sería trabajar solo con una arquitectura de cloud computing a trabajar con una arquitectura en cloud computing. Primero, que la latencia a nivel de trabajar en cloud es más alta que trabajar a nivel de cloud computing. El jitter en cloud computing es alto y en cloud computing ya es mucho más bajo porque ya no hay que hacer muchos saltos. La ubicación de los servidores a nivel de cloud es en Internet. Va a haber un camino o vía hacia esos servidores. Sin embargo, en Fog Computing los servidores van a estar en el borde o más cerca de los nodos donde se está generando la información. La distancia entre el cliente y server en cloud es múltiples saltos. Sin embargo, en Fog Computing es al menos un salto, ¿no? Que va a haber. La seguridad en cloud varía entre proveedores y la seguridad, en cambio, en Fog Computing va a ser más definida por el cliente, no va a ser por la empresa y puede ser obvio personalizada dependiendo de qué tan segura se quiere volver la empresa como tal. Atacantes a nivel de cloud existe una gran probabilidad y a nivel de Fog Computing se limita un poco. No vamos a decir que no hay, pero se limita un poco. A nivel de distribución geográfica, en cloud es centralizado, si es directamente hacia el centro de datos, o en Fog Computing es más un poco distribuido, ¿no? De que va a haber muchos nodos que van a poder hacer una u otra función. El número de nodos o de servidores a nivel de cloud es pocos, pero si ya nos vamos a la parte de Fog Computing, se incrementa debido a que yo tengo ya diferentes nodos distribuidos geográficamente. La movilidad a nivel de cloud computing es limitada, pero a nivel de fog computing sí se soporta, porque yo simplemente cojo y puedo mover hacia otro servidor o hacia otra eh, ubicación dentro de mi empresa. Interacciones con aplicaciones en tiempo real. A nivel de cloud computing, dice sí se soporta, pero puede ser un poco difícil llegar a tener eso y se puede incrementar un poco el costo. Pero a nivel de fog computing sí se soporta realizar aplicaciones en tiempo real.
Y a nivel de conexiones de última milla, si yo me voy o me enfoco a nivel de cloud computing, yo tengo que ver que es prácticamente toda la línea hasta llegar hacia ese punto del centro de datos. Sin embargo, en fog computing, la última milla viene a ser simplemente el wireless, mi salida hacia el internet. Entonces se limita mucho ahí, ¿no? Al día de hoy existe lo que se conoce como el Open Fog Consortium, se encarga de tratar de llevar esta nueva forma o este paradigma para que se utilicen aplicaciones en este esquema, ¿no? Y que ayude a incrementar un poco las aplicaciones que puede traer el 5G y todo lo que conlleva ciudades inteligentes. Empresas que están en este consorcio, por ejemplo, ven a ARM, a Cisco, a Dell, Intel, Microsoft y la Universidad de Princeton. Actualmente hay más. Tecnologías que han mejorado o ha ayudado a tener este paradigma es lo primero que ha mejorado las redes de entrega de contenidos, todo lo que es Netflix, todo lo que es streaming, se ha mejorado por este tipo de arquitecturas, porque ya salimos de tener simplemente un servidor centralizado en el cual todos los clientes se conectaban, sino que tenemos varios servidores distribuidos geográficamente en el cual los usuarios se conectan al servidor más cercano. Esto ha ayudado mucho a tener, por ejemplo, web caching, almacenamiento en caché en la web en estos servidores. Y se ha mejorado un poco el balanceamiento de carga, se ha mejorado todo lo que es el enrutamiento de los datos, porque ya ahora tenemos más distribución o más nodos en todo lo que sería mi red. Algo que también ha ayudado es que, por ejemplo, o el nombre que se le da a esta tecnología es los cloudlets. Esta parte de los cloudlets eso no es más que tener nodos Edge más cerca de equipos móviles o usuarios que estén trabajando con equipos móviles. Esos cloudlets. Y el último es esta tecnología que es la que vamos a ver mañana, EdgeX. EdgeX es una tecnología open source, prácticamente ustedes la descargan y la pueden levantar. Y esta tecnología te ayuda a hacer prácticamente todo, cualquier aplicación que ustedes quieran levantar ya en este paradigma. Ayuda muchísimo a trabajar con soluciones de IoT que permita el escalamiento, el crecimiento de todo lo que sería la arquitectura como tal. Este, viene con muchas o muchos paquetes, ya viene esta tecnología, por ejemplo, aquí está la arquitectura, viene con paquetes para trabajar con monitoreo, con rules, con automatización, con login, notificaciones, y incluso ya viene con servicios o dispositivos que ustedes puedan utilizar. Por ejemplo, mira, si yo quiero, tengo todo lo que sería una gama de dispositivos IoT y quiero mandar información vía REST, mandar información vía MQTT, mandar información vía Bluetooth o un dispositivo virtual que me esté generando aleatorios o data, simplemente yo utilizo los dispositivos y ya lo que hago es acoplarlo a mi arquitectura. O sea, esa es la que vamos a ver mañana. Y otra tecnología a nivel de Edge es AWS Lambda Edge, que lo que hace esta es, mira, ¿sabes qué? Ya no mandes directamente hacia los servidores de Lambda, los servidores de Edge de Lambda, para realizar los diferentes procesos de tu aplicación, sino que utiliza el Lambda más cerca de tu zona. Es decir, yo estoy aquí en Ecuador, el más cercano creo que está en Panamá, utiliza ese, ¿no? Y de ahí ya puedes trabajar con ello. Es a lo que le llaman AWS Lambda Edge. Y bien, hasta ahí es lo que le quería dar. Vamos a ver Apache Spark, que es la tecnología que nos vamos a ver hoy. ¿Qué es Apache Spark? Por favor, búsquenme en la web qué es Apache Spark.
Nicole, ¿encontró que es Apache Spark? Sí, Apache Spark es un motor de procesamiento de datos de código abierto diseñado para el análisis a gran escala. Dice que ofrece varias funcionalidades, incluyendo el procesamiento en memoria, lo que puede ser más rápido que otras tecnologías procesamiento de datos. Entre las características también está a relucir que pues, se puede usar también en Kubernetes, también tiene varios lenguajes, una amplia gama de lenguajes de programación, incluyendo Java, Scala, Python y R. Y también menciona que el análisis también procesamiento de gráficos también. Perfecto, ¿no? Perfecto. Ok, vamos a hacer el taller, pero antes le voy a explicar un poquito de la teoría de Apache Spark, ¿no? Apache Spark, como dijo Nicole, es una tecnología para procesamiento de datos en el cual pueden ustedes incluso incorporar algoritmos de inteligencia artificial. Apache Spark va a poder conectarse sin ningún problema con Kafka para recibir datos o a través de Apache Hadoop para extraer datos en batch o enviar información a bases de datos como Cassandra o bases de datos en tipo objeto, base de datos relacionales, Elasticsearch también se acopla o incluso con Data Warehouse. Va a poder leer de prácticamente muchas fuentes de información. E incluso, para irles adelantando, la práctica de la siguiente semana es acoplar justo Apache Kafka con Apache Spark para que tengamos todo el canal ya completo. Apache Spark tiene tres componentes principales. Lo primero es trabajar con Apache Spark Streaming, que es para que a medida que van llegando los datos, va procesándolos o puede incluso procesarlos y hacer predicciones según los modelos de inteligencia artificial que se tenga y almacenar la data o almacenar las predicciones en bases de datos, ¿no? Cassandra, HBase o mandar a otro tópico como Kafka o algo. Otro componente de Spark es Spark SQL, que es para leer de bases de datos. Y lo otro es la componente de NNIM o Machine Learning, que es para entrenar modelos y usar esos modelos dentro de Apache Spark. Esa es la práctica de la semana que viene. Vamos a hacer una pequeña práctica, un taller solamente para acostumbrarnos a Apache Spark. Y lo bueno que este taller es, ustedes lo pueden hacer en el Colab. Entonces, vamos a Colab, al Google Colab. Ok, ok. Entonces, primero vamos a trabajar Apache Spark, pero con Python. Y para poder hacer eso, Python nos ofrece la librería que se llama PySpark. Entonces, creen un pequeño Colab, abran un Google Colab y instalen PySpark. Pip install PySpark.
Ok, entonces una vez instalado PySpark, vamos ahora sí a ver qué dice el taller. Primero, Apache Spark trabaja con un formato que se llama RDD. RDD es una estructura de datos paralela, dice, que distribuye la carga de trabajo entre los nodos de trabajo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perdón, disculpen que estamos ahorita con unos problemas por acá. Eh, Cuando yo creo o utilizo Apache Spark, van a haber ciertos workers o ciertos trabajadores. Estos trabajadores me van a mí a ayudar a procesar la data de forma distribuida. Es decir, supongamos que yo diga, mira, tengo un conjunto de datos, un record, voy a utilizar dos workers y los workers van a trabajar esa información. Pero para que trabajen esa información necesitan de algo que se conoce como los DD, Record Distributed Data. Dice, esto son las unidades básicas de programación de Spark. Para trabajar con RDD necesitamos crear primero un Spark Context. Entonces, copiamos esto y lo llevan ustedes a su Colab. Aquí está, el Colab. Profe, disculpe, ¿puede subir a la primera línea para instalar el... El PySpark. Sí, ok, listo, muchas gracias. Install PySpark. Ok, entonces, para poder manejar, como dije, los RDD necesitamos tener contexto, el Spark Context. Y ver bien. Uy, alguien más va a entrar. ¿Qué pasó? Ok. Entonces dice, un Spark Context es la puerta de entrada para el entorno Spark. Para cada Spark App necesitas crear el objeto de Spark Context, que permite que su aplicación Spark acceda al clúster de Spark con la ayuda de Resource Manager. Para crear Spark Context se debe hacer el primer Spark Conf o la configuración. El Spark Conf tiene un parámetro de configuración que muestra que nuestra aplicación de controlador de Spark pasará al Spark Context. En Spark dices puedes usar Spark Session en lugar de Spark Context. Esto ya es más para trabajar con datasets o data frames. Pero bueno, necesitamos entonces crear o darle sesión para trabajar con Spark. Entonces utilizamos esto que está aquí, lo llevamos acá, ¿no? Entonces levanto mi Spark Context. Le digo que voy a trabajar de forma local.
Para eso es esto. Voy a trabajar de forma local y mi aplicación va a ser o va a tener el nombre de word count. Listo, se ejecutó. Como dice, si escribimos local esto, en el maestro usará todos los núcleos de nuestra máquina. Algo que me faltó indicarles. Apache Spark es un clúster para procesamiento de datos, lo que significa que yo voy a poder tener varias máquinas que van a poder trabajar con varios workers y al mismo tiempo procesar mi información. En este momento, cuando yo digo esto de aquí, yo le estoy diciendo que utilice todas las máquinas o todos los nodos disponibles. En este caso es único, no va a hacer nada más. Ok, dice. Ok. Profe, una consulta. Ujú. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, estoy trabajando con distintos servicios y a la vez tengo, por ejemplo, levantado Kubernetes, entonces, digamos, al trabajar con Spark, aparte de un clúster que yo ya tenga ya definido, Spark me crea otro para todas las actividades que vaya a hacer él. Claro, claro. Ok, ok. Sí, sí, porque Spark es simplemente para procesamiento de datos. Es muy distinto a tener un clúster con Kubernetes. Ok, entonces, luego hay que llamar entonces al contexto, porque recuerden que les hemos dicho que necesitamos para trabajar, necesitamos un contexto. Ya configuramos, hay que llamar al contexto. Llamamos a contexto. Perfecto. Ahora, como les he dicho, Spark es para procesar data, procesar palabras, procesar lo que ustedes deseen, ¿no? Aquí voy a procesar data, voy a procesar un archivo que esté en batch, es decir, voy a la ubicación y leo ese archivo. En la práctica del día miércoles es procesar en streaming. Entonces, para procesar, utilizo esto. Location, no copien el que está acá, por ejemplo, este aquí no copien, no tienen data txt, sino que vamos a trabajar con el archivo que les da automáticamente la máquina virtual del Google. Entonces, utilicen esta. Location, content, sample data, el archivo readme.md y lo voy a convertir en RDB, ese archivo, para poder trabajar. Y voy a tomar de ese archivo simplemente las 100, bueno, las 100 palabras, las 100 líneas, creo que era, 100 líneas, para que vean ustedes que estamos leyendo el RDB. Debería mostrarles esto. Por favor, prueben. Solo hay que cambiarle la ubicación o el archivo que voy a utilizar. Ok, por favor, me confirman si tienen hasta aquí. Solo cambiamos por README, ¿verdad? Ajá, correcto. Solo el ritmo es el que cambia.
Sí, profe, sí saquen Ya, esa información. perfecto. Entonces, aquí yo les he colocado una, está acá, ¿no? No me acuerdo, creo que es esta, ajá, aquí está, ¿no? Es, como voy a hacer procesamiento de datos, esta es una función que me elimina todo lo que sería los signos de puntuación, digamos, espacios también, si mal no recuerdo, para poder tener un archivo o una data más limpia, que en Big Data se le considera data curada. Entonces, simplemente cópienlo, por favor. Lo tenemos aquí, está la función, y voy a curar esos datos. Y algo pasó. Ah, no, perdón, no he ejecutado esto. Ok, y curo. Fíjense que le quito ese asterisco, cosas así. Todo va a depender qué quieran curar, ¿no? Una función sencilla de curación. Ok, vamos a esto. Y ahora viene lo que sería el procesamiento de datos. Es utilizar ya diferentes funciones lambda que me permitan hacer ese procesamiento de datos. Por ejemplo, tenemos aquí la función split que va a dividir cadenas en el parámetro dado y vamos a dividirlo por el carácter espacio. Pues simplemente vamos a separar palabras y listo. O sea, la aplicación que estoy haciendo voy a contar las palabras, ¿no? Voy a contar de un archivo cuántas palabras hay, por si acaso. Entonces necesito hacer procesamiento de ese archivo. Ok, entonces vamos a ver lo que hace acá. Entonces dice, voy a excluir ahora los espacios en blanco. Realizamos un filtrado para reducir eso, ¿no? Quitarle los espacios en blanco. Perfecto. Ya me da esto. 10, 20, como queramos, ¿no? Recuerden que lo que estoy haciendo es tratar de sacar palabras. Seguimos. Dice, vamos a contar ahora cuántas veces aparece cada palabra. Y aquí voy a utilizar el reduce by key, haciendo un map. Ok, fíjense, this, una directory, una include, una to, una. Estoy contándolas simplemente, ¿no? Contándolas. Una vez que las estoy contando, voy ahora a agruparlas. Las agrupo. Entonces ahí ya me da, ¿no? 3, 2, 2, 2, y ahí las va agrupando. Vamos ahora a clasificar. Y si queremos ordenar las palabras más frecuentes en orden descendente, como primer paso cambiamos las palabras clave por valor por val clave, ¿no?
Ok, listo. Y por último, hacemos un sort by key. ¿Qué hace sort by key? Es para terminar la parte de clasificación. Ahora, como punto para ustedes, vamos a excluir los stud words. ¿Qué son los stud words? Es, por ejemplo, el me, my, myself, we, ourselves. Y que solo nos quedemos con las palabras. ¿Cómo hago eso? Ustedes pueden importar la librería NLTK y descargar los stud words y quitar ahora de mi archivo esos stud words. Pueden simplemente seguir con esto para que vean que ya no les aparece. Vamos a hacerlo ya. Vamos a excluir los stud words. Simplemente código, importamos el NTK, descargamos los stud words y excluimos. Vuelta. Ok, descargamos los stud words. Todos estos son los stud words, ¿verdad? Prácticamente. Y quiero excluir esos que están ahí de mi archivo, que no los cuente. Y estamos. Dame las 40 palabras, primeras palabras.
Ok, ¿pudieron hacerlo? Sí, profe. Sí, ¿alguna duda? ¿Alguien? Profe, esa librería ya recopila todo ese tipo de stop words, o sea, dependiendo del idioma. Claro, claro, ese recopila los stop words. Eh, la idea aquí con un momento. A ver, la idea con Apache Spark, ustedes si se han fijado, ¿no? Que lo que hace es hacer procesamiento de datos en este punto. He leído un archivo y hago un procesamiento. La idea, para que ustedes entiendan la magnitud del uso de esta tecnología, es llevar esta tecnología a que trabaje en streaming. Es decir, está fluyendo datos en la red y Spark los captura, procesa, ve predicciones, ve inferencias, redirecciona el tráfico hacia otro lado dependiendo de eh, lo que resulte, porque como vimos acá en las diapositivas, creo que está aquí, ¿no? En esta, Apache Spark puede tomar información de uno de estos canales, pero también puede enviarlas hacia otro lado. Enviar la información a bases de datos, a indexaciones, a mandar a otro canal, a otro tópico en base a la predicción que haya generado, guardar esa información en un modelo distinto. Entonces, esa es la idea de trabajar con Apache Spark. Ahorita lo que hemos hecho es algo sencillito. Simplemente procesamos ciertas palabras, contamos, vimos cuántas hay y listo. Pero ahora imagínense eso mismo cuando ustedes estén mandando datos en la red y que tengan un modelo de inteligencia artificial. Así que no se pierdan el miércoles, que es para hacer la práctica de ese estilo. Preguntas de Apache Spark. Si no, nos quedamos ahí, no los aburro más.